el segundo webinar del módulo de Jean Monnet Thinking Europe de la Universidad Uruguay. Hoy con el acuerdo Mercosur-Unión Europea tiene chance, que va a moderar Andrés Malamud, que es, además de un amigo de la casa, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y vicepresidente de la Asociación Portuguesa de Ciencias Políticas, investigador visitante del Instituto Max Planck en Heidelberg, fue él, y en la Universidad de Maryland en College Park. Sus intereses de investigación abarcan las instituciones democráticas, la política exterior y los procesos de integración regional. Sus áreas geográficas de especialización son Europa y América Latina. Es autor del libro El oficio más antiguo del mundo y secretos, mentiras y belleza de la política, ahora también del diccionario político. El diccionario político, recordame Andrés, ahora me... Diccionario arbitrario de política. Arbitrario de política, excelente. Sus trabajos académicos fueron publicados en más de 20 países, por supuesto no vamos a mencionarlos porque no terminaríamos en todo el webinar. Ha realizado tareas de consulta para el diálogo interamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Parlamento Europeo. Integró el Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas, ALECIP, y sus columnas de opinión pueden leerse habitualmente en La Nación y el Clarín en la hermana república. Es licenciado de Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en el Instituto Universitario Europeo en Florencia. Me gusta mucho, además, que Andrés se identifica como nacido en la República Occidental de Uruguay, cosa que me encanta. Muchas gracias, Andrés, por haber aceptado nuestra invitación y te dejo entonces ahora el webinar a ti para presentar a tus invitados. Muchas gracias a vos, Virginia, por la invitación, y a Paulina y a Detlef por aceptarla. Nosotros hoy vamos a tener dos paneles. En este vamos a trabajar más sobre la substancia de los acuerdos y en el próximo sobre los procedimientos, pero en realidad cada uno va a hablar de lo que quiera. Acá no hay límites. Mi intención no es que nos peleemos, pero que generemos la mayor bronca posible. Creo que el título es suficientemente provocativo. Soy profundamente escéptico sobre la posibilidad de que llegue a buen puerto, es decir, que exista alguna vez este acuerdo, que se firme, pero lo que yo pienso no importa, importa lo que piensan Paulina, Detlef y ustedes. Así que voy a simplemente encuadrar la discusión para después pasar a Paulina y a Detlef, que van a tener unos 15 minutos, 20 como máximo, para provocar nuestro pensamiento. Y después yo voy a formular algunas preguntas. Ustedes espero que lo hagan también, las pueden mandar por el chat, yo las iré leyendo, y entre Paulina y Detlef también se pueden pelear, por supuesto. Pero lo que les quiero decir para iniciar son tres cosas muy chiquitas. La primera tiene que ver con la naturaleza del acuerdo, la segunda con la duración de las negociaciones, y la tercera con an instance of what, un caso de qué, es esto que estamos intentando comprender. Y empiezo con la naturaleza, porque si ustedes hablan en la Unión Europea, lo primero que les van a decir es que esto es un acuerdo mixto. No es un acuerdo de libre comercio, es un acuerdo mixto. Eso existe solamente en la terminología y en el derecho comunitario de la Unión Europea. En cualquier otra región del mundo, los acuerdos son de comercio o son de asociación, de alianza bélica, por ejemplo, son de algo. Un acuerdo de asociación, como lo define la Unión Europea, tiene tres pilares y solo uno de ellos es comercial. Los otros son diálogo político y cooperación. Y esto significa no solamente que tiene más cosas que comercio, sino que el proceso de aprobación y ratificación es mucho más complejo, porque no todas estas competencias están delegadas en la Unión Europea, sino que algunas quedaron en manos de los Estados-nación, y por lo tanto tienen que ser procesadas a través de sus mecanismos propios, parlamentos, etcétera. Paulina después nos va a contar la complejidad de la aprobación belga, por ejemplo, donde hay más de un parlamento en juego. Pero entonces, lo primero es esto. Para el Mercosur, esto es un acuerdo de libre comercio complicado, como cualquier otro. Para la Unión Europea, no. Esto es diferente, tiene otro estatuto legal. Y sobre estos tres pilares, me imagino que se van ahora a desplegar las conversaciones entre Paulina y Detlef, porque nos van a contar qué es lo que dicen esos tres pilares. Pero para entenderlo, tenemos que saber, segundo punto, que la duración de las negociaciones se debió justamente a la complejidad, sobre todo comercial, pero también la otra. Ustedes saben que a mediados de 2019,
una reunión del Grupo de los 20 en Osaka, Japón, donde se celebró la concreción de un acuerdo de principio. Ese acuerdo de principio era solo el pilar comercial. Se habían puesto de acuerdo en el contenido de una de las tres patas y todavía faltaba pulirlo y traducirlo. Pulirlo no significa solamente mejorar la gramática o la ortografía, significa la cuestión legal, hacerlo consistente internamente y consistente con la legislación existente en Europa y en el Mercosur. Y traducirlo porque tienen, ¿cuántos son ahora? 24 lenguas oficiales en la Unión Europea. Y en todas tiene que estar bien explicado jurídicamente. Así que llevó 20 años, desde el 99 hasta el 2019, y recién en 2020 se completaron los otros dos pilares, que permanecen secretos, porque la Unión Europea es tan complicada que la burocracia, la diplomacia europea, no permite que esa parte, que es la más inocua, porque es la que habla del ambiente y de las instituciones, no es la que habla de cuánto ganamos o perdemos con el comercio, no permite que esa parte complementaría, neutralizaría las amenazas de la otra, se haga pública. Así que a lo que tenemos acceso los ciudadanos es al acuerdo de principio comercial. Y a lo que no tenemos acceso es a los otros dos pilares, que juntos van a constituir el acuerdo de asociación. Así que estamos hablando de algo que no pudimos leer. Y esto lo quiero dejar claro. Gracias a los caprichos de la Unión Europea, no sabemos de lo que estamos hablando. O mejor dicho, sabemos un poquito, porque el acuerdo se filtró. Y a mí, en parte, me dieron un waiver para que haga un análisis para el Parlamento Europeo, que quería saber si el acuerdo podía cumplir sus funciones. Y para eso le tuvieron que pedir al Servicio Diplomático Europeo que me permita acceder al documento que yo tenía que analizar en un documento público sin poder citarlo. Yo tuve que hacer un documento público analizando un documento secreto, al que no podía citar, podía parafrasear. A este nivel de ridiculez estamos llegando. Mejor dicho, llegamos hace mucho tiempo. Como consecuencia de esto, desde el 2019 hasta el 2023, no mucho se ha avanzado. Se dice que esta es la ventana de oportunidad porque hoy España preside el Consejo Europeo y Brasil, con Lula y no con Bolsonaro, preside el Mercosur. Son dos países favorables con dos gobiernos razonables. Sin embargo, vamos a ver si esta ventana de oportunidad no se cierra sin éxito, porque si en diciembre no hay acuerdo, quizás nunca lo haya. Y finalmente, un detallecito para los que nos gustan las relaciones internacionales. Este sería un caso de interregionalismo híbrido. Es interregionalismo porque es un acuerdo entre regiones, entre bloques regionales, entre organizaciones internacionales con personería jurídica. Y es híbrido porque no porque uno tenga personería y otro no, sino porque uno está compuesto por países desarrollados y otro por países en desarrollo. Es bastante original en este aspecto. El Mercosur está cansado de firmar acuerdos de complementación económica con otros bloques, como la Comunidad Andina, o con países del mismo nivel de desarrollo. Pero esto entre Europa y el Mercosur, entre Unión Europea y Mercosur, sería una cosa nueva. Así que con esta introducción a la naturaleza mixta, híbrida y prolongada de las negociaciones y el acuerdo, le cedo la palabra a Paulina para que dispare a discreción. Gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación primero. Saludo también a Detlef y a quienes han organizado esta actividad. Para mí es un tremendo honor desde Concepción, Chile. También destaco que no estoy en Santiago, estoy en Concepción, desde una región a 500 kilómetros al sur de la capital de Chile. A ver, varias cosas. En algunas ya se adelantó Andrés. Por favor, me avisan 3 minutos antes para poder cerrar, para no estar yo viendo el teléfono. Varias cosas. Primero, quisiera partir con algo teórico, en el sentido que las relaciones internacionales, uno de los aspectos que es importante considerar cuando uno celebra acuerdos de cualquier naturaleza con otro, dice relación con los intereses. Los intereses pueden ser idénticos o comunes, pueden ser complementarios o pueden ser contradictorios. Para mí, este es un elemento base para poder comprender por qué, en el caso del acuerdo con Chile, el acuerdo con México y el acuerdo con el Mercosur, han ido a velocidades distintas con la Unión Europea. Los tres partieron en la misma época, en 1999. México fue el primero que celebró su acuerdo de asociación, el año 2001, 2002, por ahí. Chile fue el segundo el año 2002 y el Mercosur, nada. Nosotros ya, en el caso de Chile, hemos negociado la modernización del acuerdo de asociación, el cual
en la pregunta a lo mejor podemos ahondar un poco más para ver las diferencias con Mercosur, pero que estaría listo para la firma en diciembre. Y esto ha sido también fruto que, en el caso de Chile, con la Unión Europea hay mucho más intereses complementarios, comunes o idénticos, que contradictorios, como es el caso del Mercosur. En el caso de México, las negociaciones están paradas. Ya vamos a hablar respecto a las razones. Se esperaba que hubiera un mayor avance, pero hay un tema más político con el factor personal, que es el caso de AMLO y su posición frente a algunos temas, en especial sus relaciones con España, y ya que no acepta lo que más adelante voy a explicar, que se llama el split. Y en el caso del Mercosur, la verdad es que el año 99, cuando parten estas negociaciones, partieron en conjunto las tres. Es decir, dentro de la Unión Europea, lo que querían, porque está dentro de su propia política exterior, es la de incentivar al resto de las zonas del mundo a vivir procesos de integración, siendo referente, obviamente, el proceso de integración europeo. Chile y México se dieron cuenta muy rápido que los intereses complementarios y comunes entre Chile, la Unión Europea, México y la Unión Europea eran muchísimos más que los intereses que tenía el Mercosur, que el Mercosur iban a primar los intereses contradictorios, de los cuales vamos a hablar, y por lo tanto lo que hacen es pedir que desacoplen las negociaciones, que fueran de manera paralela, que las separaran, cosa de cada uno ir a su ritmo. Finalmente esto se aceptó y se separaron las negociaciones y por eso tuvieron distinto ritmo y nosotros ya vamos a, como les digo, a firmar lo que es el acuerdo marco de modernización de esta asociación estratégica que Chile tiene desde el año 2002 y desde el punto de vista comercial del año 2003. Ahora, dos cosas importantes respecto a lo que también dijo Andrés. Hay que entender que el concepto de integración no es el mismo en Europa que en América Latina. Y esto es fundamental como concepto, porque en el caso de Europa, el concepto de integración dice relación con la transferencia de competencias nacionales a un ente supra. Es decir, competencias que son propias de los estados por su soberanía, se decide transferirlas, renunciar a ellas, transferirlas a un ente supra, que en este caso son las instituciones de la Unión Europea. Cuando hay transferencia total, quien tiene la competencia es la Unión Europea. Los estados la pierden. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en materia comercial ocurre esto. La competencia en materia comercial ya no depende, no es competencia ni de Alemania, ni de Francia, ni de Portugal, ni de Italia. Es de la Unión Europea. En otras materias hay competencia compartida, es decir, que para la toma de decisión es tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros. Y en otras materias no ha habido ningún tipo de transferencia de competencia. Son propias de los Estados-nación, o propias de los Estados. No voy a decir Estado-nación porque hay Estado multinacional. Y en esas son competencias propias. Aquí no se mete la Unión Europea. Ejemplo, materia de salud, materia de fronteras, y eso fue lo que ocurrió en la pandemia y por qué fue el caos primero, porque la Unión Europea no tenía competencia para adoptar decisiones obligatorias para todos los Estados miembros. Eso es lo que determina finalmente que los acuerdos que celebre la Unión Europea se van a someter a tramitaciones distintas. Y los acuerdos de asociación, como es el caso de México, de Chile y el que está negociando desde hace más de 20 años el Mercosur, tiene esta naturaleza mixta que dice Andrés. Porque dice relación con competencias en las cuales hay soberanía transferida a las instituciones europeas, los estados no tienen nada que decir. En segundo lugar, hay competencias compartidas. Y en tercer lugar, hay competencias que son propias de los estados. Y se someten a trámites de aprobación distintos. Entonces, cuando se habla de integración en Europa,
no es lo mismo que cuando en América Latina se habla de integración. De hecho, en América Latina celebramos a veces, uno ve, y sobre todo en la retórica, se celebra una reunión oficial, una visita, se firma un documento donde dice estamos avanzando en la integración. Y firman y hacen y la foto, y hay cero avance en integración. Cero en el sentido de transferencia de competencia. A lo más hay procedimientos de toma de decisión intergubernamental, que no es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en el Mercosur? Y eso significa que cuando hay transferencia de competencia supra, esas decisiones que toma, en el caso de la Unión Europea, que se llama derecho europeo, es de aplicación directa. Es decir, desde que entra en vigor a nivel de la Unión Europea, una vez que está publicado en el diario oficial de la Unión Europea, entra en vigor inmediatamente, automáticamente, sin necesidad de un acto de incorporación, es norma interna. Y todos los estados de la Unión Europea, todos los ciudadanos pueden invocar inmediatamente esa norma, aun cuando la legislación interna todavía no se ajuste. Y los tribunales nacionales tienen la obligación de aplicar esa norma. En cambio, cuando estamos hablando de las otras materias, y sobre todo en el caso de los ejemplos en América Latina, para que esas decisiones que se adopten a nivel de Mercosur o a nivel de la Comunidad Andina o a nivel de otras organizaciones que nosotros llamamos de integración, no es derecho aplicable directamente. Debe ser incorporado por un acto especial a la legislación interna. Y muchas veces eso no se cumple. Entonces muchas de las normas quedan ahí y los estados en definitiva no las incorporan y al no incorporarlas no son derecho interno. Y hay incumplimiento. Entonces eso hay que tenerlo también muy claro como concepto de cuál es la diferencia, porque la Unión Europea finalmente es un híbrido. La Unión Europea, si tenemos que calificarla, su naturaleza jurídica, es inclasificable en las clasificaciones tradicionales. Es más que una organización internacional, pero no es una federación de estados. Es lo que Jacques Delors, un expresidente de la Comisión Europea, dijo y la calificó como un OPNI, un objeto político no identificado. Porque es inclasificable, no la podemos poner en esto por esto híbrido. Ahora, ¿por qué esto es importante? Para el proceso justamente de celebración de los tratados. Y aquí me voy al derecho internacional clásico para aplicarlo a este caso. Cuando estamos hablando del pilar que es libre comercio, porque tiene razón Andrés, hay distintos pilares. El acuerdo de libre comercio. La Unión Europea perfectamente puede celebrar un acuerdo de libre comercio y no de asociación, que es el caso que celebró con Canadá, el CETA, donde era un acuerdo de libre comercio, pero que se le incluyeron algunas materias que justamente requerían aprobación de los parlamentos internos. Pero puede celebrar acuerdos de libre comercio, distintos cuando incorpora materias que no son todas de la Unión Europea. Entonces hay un pilar que es de libre comercio, en el cual, para que sea aprobado, bueno, los trámites de una negociación internacional son la negociación, la adopción del texto, la firma, y luego viene lo que es la ratificación. En el caso del acuerdo comercial que uno celebra con la Unión Europea, como es materia propia de la Unión Europea, se negocia con la Comisión Europea, se llega a un acuerdo con la Comisión Europea, pasa a las instancias internas, se somete al Parlamento Europeo y no es necesario que haya ratificación por parte de los Estados miembros, ni siquiera aprobación, porque no tienen competencia. Basta con las instituciones europeas para que éste entre en vigor y requiere de la ratificación de todos los Estados miembros. Ahora, en el caso de nosotros, los países terceros, y voy a hablar del caso de Chile, nosotros hicimos toda esa negociación y en el caso del acuerdo
ahora con la modernización, los europeos, para poder evitar que, como la otra parte del diálogo político y la cooperación, sobre todo, hubiera que esperar que no solamente aprobara las instituciones los jefes de Estado y de gobierno, sino que además se sometiera a aprobación interna en todos los Estados miembros, en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, más el socio con el que están celebrando. Y ahí también tal vez en las preguntas podemos llegar a qué es lo que pasó con el Parlamento Valón, justamente respecto del acuerdo con el CETA. Lo que ocurre ahí es que se podía trazar la entrada en vigencia de todo el acuerdo de asociación. ¿Por qué? Porque por una parte va rápido lo que es el acuerdo en lo que es materia de libre comercio, pero en la otra parte se podía entrampar, ya sea a nivel interno del Estado socio o sea dentro de alguno de los 27 Estados miembros. Como ocurrió con Alemania, como ocurrió también con otros países cuando nosotros celebramos el acuerdo con la Unión Europea. Entonces, lo que la Unión Europea propone ahora es lo que se llama el split, que se lo propuso en primer lugar a México. ¿Qué es lo que les dice? Separemos lo que es el acuerdo de libre comercio, que es más rápido para su aprobación, porque es materia propia de la Unión Europea, por lo tanto no requerimos ir a los parlamentos internos, esto basta con las instituciones europeas, y el resto dejémoslo negociando de manera distinta a su ritmo. Cosa que, una vez que hayamos tenido todas las aprobaciones de las instituciones europeas, más el Estado socio, inmediatamente va a poder entrar en vigor la parte comercial. Y no tenemos que esperar a que la otra parte, donde hay competencias compartidas o propias de los estados, pudiera entramparse. Eso se llama split. En el caso de México, AMLO no lo aceptó. Hasta el día de hoy, AMLO no ha aceptado esto del split. Chile lo aceptó. La verdad que con cambio de gobierno, en el gobierno de Sebastián Piñera, se llegó al acuerdo en principio, se aceptó lo que era el split y con cambio de gobierno hubo algunos problemas porque efectivamente este acuerdo en principio, la nueva administración, sobre todo el que fue el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, tenía algunos reparos respecto a algunos puntos del acuerdo con la Unión Europea. Entonces dijo, renegociemos. Y la Unión Europea le dice, ¿cómo vamos a renegociar si resulta que ya lo tenemos listo? Y ahí empezó unos tira y afloja, finalmente presiones más, presiones menos, intereses más, intereses menos. Chile finalmente acepta el split y Chile además acepta que la Unión Europea también aceptó algunas cosas de las que Chile pidió, nos dieron unos caramelitos para no salir tan mal parados frente a la opinión pública, pero finalmente Chile acepta porque tenemos más intereses complementarios y comunes de las que tiene el Mercosur. Y es así como en diciembre se va a firmar, porque ya el proceso de traducción ha terminado y la fecha, por lo que le escuché al canciller, sería en diciembre. Y esto es muy importante porque le decía Andrés, y por eso termino, después podemos ahondar en Mercosur, porque la intención de Europa, sobre todo, de muchos europarlamentarios con los cuales yo vengo conversando hace años, era tener firmados estos acuerdos ahora, sobre todo el Mercosur, por un tema geopolítico, sobre todo esto se aceleró en la época de Trump, o sea, políticamente era muy importante celebrar este acuerdo. ¿Y por qué ahora? Porque el 6 de junio hay elecciones del Parlamento Europeo. Y si hay elecciones del Parlamento Europeo, pueden cambiar la correlación de fuerzas y pueden ir los vientos hacia otro lado. Van a ser nuevas autoridades, nueva presidenta o presidente de la Comisión Europea, nuevo presidente o presidenta del Parlamento Europeo, nuevo presidente del Consejo Europeo, o sea, van a haber autoridades nuevas y todo va a depender de esas elecciones. Entonces, por eso que querían acelerarlo ahora, más aún con que España tiene la presidencia del Consejo de la Unión Europea, donde se suponía que iba a ser una presidencia estable, tranquila, y que iba a poder dirigir esto teniendo como uno de sus objetivos fundamentales, Josep Borrell así lo ha planteado, justamente este acercamiento con América Latina. Bueno, sabemos lo que pasa en España, sabemos que el gobierno está en funciones, pero mayormente no afecta a la política exterior de la Unión Europea porque
esto está ya determinado por las instituciones y quienes negocian. Entonces, ese es el escenario, algunos elementos de teoría aplicados al caso concreto, de derecho internacional y derecho europeo aplicado al caso concreto, que creo que esto aclara de alguna manera por qué tan rápido Chile, por qué menos rápido México y por qué tan lento. Y aquí un spoiler absoluto, Andrés lo sabe, desde el principio yo he creído que este acuerdo no va a ver la luz nunca. Gracias. Muchas gracias, Paulina, por tu optimismo militante de siempre, que me reconcilia con las negociaciones diplomáticas. Y ahora vamos a escucharlo a Detlef desde el otro lado del charco, porque los dos paneles que montamos están compuestos por personas brillantes, amables, pero además diversas. Así que estamos escuchando una desde Occidente y otro desde Oriente, y entonces vamos a recibir la luz del otro lado para ver el objeto iluminado de ambos. Detlef, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, pero tengo que confesar que para un observador y comentarista cada vez es más difícil entusiasmarse para el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y por eso también estuve pensando si voy a participar o no en esa discusión, porque como ya mencionaste tú, ya haya llevado demasiado tiempo en la agenda política. Para mí el acuerdo Unión Europea-Mercosur recuerda a un fumador que lleva 24 años anunciando que una y otra vez que quiere dejar de fumar y de repente muere. Eso también podría ocurrir con el acuerdo Unión Europea y Mercosur después de 24 años de anuncios de querer firmar un acuerdo. En algún momento el acuerdo deja de discutirse porque ya no hay señales de vida. Sin embargo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur también recuerda a un zombie que cuando lo has dado por muerto siempre vuelve a los vivos. Al principio del año pasado, la mayoría de los observadores descartaron la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur por considerarlo anticuado, un vestigio de una era pasada de acuerdos de libre comercio obsoletos y potencialmente destructivos para el clima y las selvas tropicales. Y varios gobiernos europeos, como el de Francia, y varios parlamentos, incluido el Parlamento Europeo, se habían posicionado en contra del acuerdo tal como estaba. Pero de repente, como los zombies, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur volvió a estar en la agenda de la política europea. No cabe duda de que el valor estratégico de América Latina y el Caribe para la Unión Europea ha aumentado desde la invasión rusa de Ucrania, y económicamente América Latina dispone de materias primas de importancia estratégica. Además, América Latina es una de las regiones con mayor potencial para la producción y exportación de hidrógeno verde a costos de producción competitivos. De ahí que América Latina pueda convertirse en un importante socio estratégico para las transformaciones económicas a las que aspira el Pacto Verde Europeo. El acuerdo Unión Europea-Mercosur es el eslabón que falta en una cadena de acuerdos de libre comercio y cooperación de la Unión Europea, que ya incluye casi todos los países de América Latina y el Caribe. En algunos casos ya están en la segunda ronda de modernizar esos acuerdos, como el caso de Chile y México. Los avances o retrocesos en las negociaciones de un acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur están fuertemente influidos por los acontecimientos y cambios políticos en ambos lados del Atlántico, que rara vez son sincrónicos. Por lo tanto, siempre hay solo unas pocas ventanas de tiempo en las que se puede progresar. Eso fue el caso, como ya fue mencionado por Andrés, en 2019, cuando la Comisión saliente de la Unión Europea quiso añadir otro eslabón a su cadena de acuerdos de libre comercio con América Latina. En ese momento, el Mercosur estaba dominado por gobiernos liberales en lo económico, especialmente en Argentina y en Brasil. Para sorpresa de muchos observadores, después de muchos años de negociaciones y frustraciones mutuas,
de las dos partes llegaron a un entendimiento sobre el contenido de un tratado libre de comercio como parte de un acuerdo de asociación birregional. Han pasado 4 años desde entonces sin que se haya avanzado hacia su firma. Desde que concluyeron las negociaciones sobre el acuerdo, hubo varios cambios en el escenario europeo. Se renovó la Comisión de la Unión Europea, que va a pasar otra vez el año que viene, que ahora tiene un enfoque mucho más activo en la protección del medio ambiente. El Pacto Verde Europeo influye también en la política exterior y el comercio, con el objetivo de utilizar el peso económico de la Unión Europea para promover estándares ambientales en el mundo y en América Latina. En general, Europa se ha vuelto más verde en los últimos años. Esto se aplica a la composición del Parlamento Europeo y a la participación gubernamental de partidos verdes en varios países europeos. Además, otros partidos políticos se han vuelto más abiertos en las cuestiones ambientales. El acuerdo Unión Europea-Mercosur ya no estaba en consonancia con el nuevo zeitgeist o espíritu de la época. En ese contexto, en Europa se ha formado una coalición extraña y única contra el acuerdo, que incluye el lobby agrícola, especialmente el sector ganadero y partidos aliados de centro-derecha, opositores fundamentales de la globalización, activistas medioambientalistas y partidos verdes cercanos a ellos. En muchos casos, esta crítica al acuerdo se basa en una preocupación genuina por la selva amazónica. En el caso de otros, el tema de la deforestación se utiliza para defender y encumbrir intereses proteccionistas. A veces, los oponentes al acuerdo han dado la impresión de que creen que detenerlo resolverá todos los problemas asociados con el cambio climático y la destrucción del medio ambiente. En ese caso, el acuerdo se convierte en un chivo expiatorio y eliminarlo sería como salvar a la humanidad con una bala de plata. Sin acuerdo, la selva amazónica estaría más segura y Brasil exportaría menos carne o soja. Pero incluso sin firmar el acuerdo con la Unión Europea, las exportaciones brasileñas de carne han alcanzado niveles récord en 2022, debido sobre todo a la demanda de China, y los incendios y la deforestación en la Amazonia han aumentado significativamente desde 2019, a pesar de la no firma del acuerdo con la Unión Europea. También hubo cambios en el lado del Mercosur. El nuevo gobierno argentino de Alberto Fernández tenía reservas sobre el acuerdo. Encontró un aliado en Brasil tras la elección de Lula. Por el momento, ambas partes están descontentas con el acuerdo en su forma actual, tanto Europa como los países del Mercosur, pero ambas partes saben que una renegociación requeriría un nuevo mandato para la Comisión de la Unión Europea y pospondría un acuerdo si llegarán a producirse muy lejos en el futuro. ¿Cuáles son los puntos de discordia? Algunos son tan antiguos como las negociaciones sobre un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. La Unión Europea quiere proteger su propio mercado frente a las importaciones de determinados productos agrícolas del Mercosur, como la carne de res. Los países del Mercosur, especialmente Argentina y Brasil, quieren proteger su industria nacional frente a empresas europeas más competitivas. Por esta razón, el gobierno brasileño se opone a una apertura de la contratación política, alegando que ello debilitaría a la industria nacional. La cuestión de la protección del medio ambiente es un nuevo tema de discordia. Tras la experiencia con Bolsonaro, la Unión Europea quiere blindar más la protección ambiental y las medidas contra el cambio climático. Desde una perspectiva europea, hay dos opciones para conseguir que el acuerdo Unión Europea-Mercosur avance.
o una declaración conjunta de ambas partes que aclare algunos de los componentes del capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, o un protocolo adicional vinculante que, a diferencia de la primera opción, podría añadir nuevos compromisos a los ya enumerados en el proyecto de acuerdo Unión Europea-Mercosur. En mi opinión, el nuevo presidente brasileño Lula tiene razón al acusar a la Unión Europea por su posición de desconfianza hacia sus socios en el Mercosur, cuando reclama: entre los socios estratégicos debe existir la premisa de confianza mutua y no de desconfianza y sanciones. En mi opinión, tal vez sea mejor que la Unión Europea no toque el acuerdo y confíe en las promesas del nuevo gobierno brasileño de proteger el medio ambiente y la selva amazónica. Además, debería prestar un mayor apoyo a las iniciativas regionales que también existen. La Unión Europea quiere difundir las normas europeas a través de acuerdos comerciales. Un ejemplo es la ley aprobada por el Parlamento Europeo en abril, que obliga a las empresas a garantizar que sus productos no han provocado deforestación ni degradación forestal. Algunos gobiernos del Mercosur consideran que las normas medioambientales europeas son proteccionismo encubierto, o como dijo el presidente brasileño Lula durante la cumbre de la Amazonia, las medidas proteccionistas mal disfrazadas de preocupación ambiental no son el camino a seguir. Creo que el presidente brasileño no tiene razón en esto. Las normas medioambientales refieren a los productos europeos. Una encuesta del Eurobarómetro de febrero marzo de 2022 sobre la política agrícola común. En esa encuesta estamos planteando que casi el 90% de los ciudadanos europeos exigió que las inversiones agrícolas de cualquier tercer país solo deberían ingresar al mercado europeo si su producción cumple las normas europeas. No sé si soy yo, Detlef, pero me parece que tenemos una distorsión en el sonido. ¿Puedo agregar un dato mientras tanto, Andrés? Por favor, aprovechemos el tiempo. Sí, lo que pasa es que lo que no alcancé a decir, ¿en qué etapa está hoy día el acuerdo del Mercosur? Un poco siguiendo la línea de Detlef, porque la Comisión Europea le envió a el Mercosur una carta en la cual establece que se pueden hacer determinadas modificaciones, pero fundamentalmente los aspectos por los cuales dice esa carta tiene que ver con derechos humanos y tiene que ver con la sostenibilidad. De nuevo, con el tema del medio ambiente, la protección, porque efectivamente hay una desconfianza respecto sobre todo a Brasil y la protección de la Amazonia, pero no solo. Lo que está esperando hoy día la Comisión Europea es la carta respuesta del Mercosur a esa carta que se le envió. Y eso es lo que están haciendo en estos momentos los países del Mercosur. Ver cuál va a ser la contrapropuesta que se le va a hacer a la Unión Europea respecto a eso que se está proponiendo. Y eso es lo que se habla del protocolo complementario. Para los que no han estudiado Derecho Internacional, el protocolo complementario es un tratado que viene justamente a añadir cosas a un tratado original. Es un protocolo, que es un tratado también. Entonces se está esperando la respuesta del Mercosur. Ahora, esa respuesta del Mercosur, yo me imagino, y esto estoy especulando, que va a esperar un poquito las elecciones en Argentina. Porque es muy importante el factor político de qué va a pasar en Argentina, con quién va a gobernar los próximos años. Porque es muy importante saber cuál es la posición de Milei, cuál es la posición de Massa y bueno, cuál es la posición... los próximos meses, no seas tan optimista. O sea, el 22 de octubre tienen... No, y después de que empiezas también. Bueno, En Argentina a veces los presidentes duran semanas. eh, Broma, no publiquen esto. lo dijo un argentino, no lo dijo una chilena. Que quede grabado. Que A los quede presidentes grabado. de ustedes no le va tan bien tampoco, que nadie es Uruguay. Pero sabemos cuánto dura. Perdón. Entonces,
están esperando eso. Yo creo que el escenario político también es muy importante. Lula, en la gira que hizo a América Latina, cuando Ursula von der Leyen hizo su gira este año a América Latina, vino a 4 países bien clarísimos. O sea, partió en Brasil, siguió en Argentina, pasó por Chile y luego se fue a México. No es casualidad esos 4 países que se eligieron, más en el contexto geopolítico de la guerra de Ucrania, porque la guerra de Ucrania tenía un impacto. Y justamente hay un documento por parte de la Comisión, del Alto Comisariado con la Comisión Europea, donde dicen cuál es su estrategia respecto de América Latina, y el tema de Ucrania, el tema de las materias críticas, está ahí, está puesto. América Latina, justamente, por lo que decía Detlef, que ahora ya lo veo, así que no digo nada más, América Latina representa geopolíticamente hoy día un interés mayor a el que representaba hace 2 años atrás, y eso también se refleja en esto. Pero ahí viene la respuesta de los países de América Latina, así vamos a querer hacer lo que quiere la Unión Europea en esta relación, tal como lo dice Andrés, asimétrica, porque es una relación absolutamente asimétrica, pero en un contexto distinto, así que los europeos no pueden esperar que nos entreguemos tan fácil, porque ahora tenemos otros socios donde también podemos conseguir cosas sin que nos exijan tanto. Gracias, Paulina. Bien regresado, Detlef. Estábamos acá complementando la exposición anterior de Paulina mientras te esperábamos. Sí, son los problemas técnicos. En Alemania hay una discusión que ahora Alemania es el enfermo en Europa, parece en la digitalización tenemos algunos problemas. Una pregunta, ¿es el único país que este año va a tener crecimiento negativo, además de Argentina, verdad? Sí, Mira sí. que 2 países. Pero todavía ganan con la inflación en Argentina, eso sí. En eso todavía están muy atrás. No le gana a nadie a Tienen, Argentina. tienen que esforzarse más. Bueno, Adelante. no estuve en los puntos críticos y yo creo que esa crítica respecto al proteccionismo disfrazado no es justificado. Creo negar o facilitar el acceso al mercado europeo de productos agrícolas desde el Mercosur es simplemente un ejercicio de soberanía europea. La Unión Europea, yo pienso, puede exigir que los productos que interesan a su mercado cumplan con las regulaciones y estándares de la Unión Europea, lo que puede estimular a los productores en el Mercosur a elevar sus propios estándares a los niveles de la Unión Europea. ¿Cuáles son los próximos pasos entre la Unión Europea y el Mercosur? Las propuestas de la Unión Europea y al Mercosur ya han sido redactadas y presentadas, pero no se han hecho públicas. Eso sabemos, es la tradición de la Unión Europea, como mencionó Andrés al principio. El gobierno brasileño ha anunciado ahora que presentará hasta el 17 de septiembre, en 2 semanas, una contrapropuesta al anexo medioambiental adjuntado por la Unión Europea al acuerdo. Después, creo, de esa fecha, esperemos si las posiciones negociadoras están muy alejadas, si lo hacen públicas, eso es el problema. Si no, no vamos a saber y dependemos si hay algunos leaks. Queda por ver que nos depara el futuro. Un probable cambio de gobierno en Argentina debería conducir de nuevo a una política económica más liberal, eso es muy probable, lo que podría favorecer el acuerdo con la Unión Europea. Por otra parte, como ya mencionó Paulina, a mediados del próximo año se celebrarán elecciones del Parlamento Europeo, lo que podría es reforzar a los partidos nacionalistas y populistas con posibles efectos negativos sobre la ratificación de un acuerdo con el Mercosur si no se ha ratificado por entonces. Dada la experiencia con otros acuerdos con América Latina ya mencionadas por Paulina, como con Centroamérica o los países o los miembros de la comunidad andina, que aún no han sido plenamente ratificados por los países miembros de la Unión Europea, el acuerdo con Mercosur debería entrar en vigor provisionalmente en las partes que son competencia exclusiva de la Unión Europea, una vez que el Parlamento Europeo haya ratificado el acuerdo.
Si me preguntan qué posibilidades creo que hay de que se firme y ratifique el acuerdo Unión-Mercosur, a principios de año había dado una probabilidad de firma de 60 a 40%, ahora veo las posibilidades mucho más en la dirección 50-50. Un poco más optimista que Andrés y tal vez Paulina, pero estoy en el medio de eso. Veo los problemas más al lado europeo que en el Mercosur, pero el presidente brasileño Lula también se ha expuesto mucho últimamente. Sus partidarios esperan concesiones de la Unión Europea y no sé qué puede ofrecer la Unión Europea sin que se cuestione el acuerdo de nuevo en Europa. En la Unión Europea la cuestión principal será convencer al gobierno francés de que cambie su rumbo. El gobierno francés está políticamente debilitado y la aprobación del acuerdo Unión Europea-Mercosur podría provocar protestas de los agricultores y otros. A mediados de junio, hace poco, la Asamblea Nacional Francesa adoptó una resolución propuesta por parlamentarios de distintos grupos políticos, de la oposición, desde la izquierda ecológica hasta la derecha nacionalista, en contra de la ratificación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Pero otros gobiernos europeos también tendrán que replantear su postura en lugar de hacer geopolítica para reforzar la autonomía estratégica de Europa y crear asociaciones estratégicas importantes. Actores de la Unión Europea han defendido durante demasiado tiempo un proteccionismo moralmente disfrazado. La Unión Europea debe aprender a defender sus objetivos geopolíticos en un mundo en el que los parámetros geoeconómicos están cambiando en su detrimento. El acuerdo Unión Europea-Mercosur y otros acuerdos con América Latina deben presentarse a la opinión pública política europea menos como acuerdos de libre comercio que como acuerdos para asegurar la autonomía estratégica de Europa. La letra de un famoso tango dice, eso sabe Andrés, que 20 años no es nada, pero en el caso del acuerdo Unión Europea-Mercosur, 20 años es definitivamente demasiado tiempo. Además, ya han pasado 24 años. Los últimos meses de 2023 o la primera mitad de 2024 podrían ser la última oportunidad para firmar el acuerdo. Del contrario, pronto ya no estaremos discutiendo por qué aún no se ha firmado, sino por qué ha quedado obsoleto. Muchas gracias y disculpas por los problemas técnicos. Muchísimas gracias, Detlef. Para nosotros latinoamericanos es un alivio saber que en Alemania tienen problemas técnicos también. Ahora veo que no hay preguntas en el chat, por lo tanto... Andrés, sí. Buen día. ¿Me escuchás? Sí, perfectamente. Fui presidente de la Cámara Uruguaya Portuguesa y actual consejero de la Cámara Uruguaya Portuguesa. Yo tengo dos comentarios, ¿no? Uno primero, en forma muy personal, que creo que Francia nunca estuvo dispuesta a firmar el acuerdo con la Unión Europea. Siempre puso excusas como el tema griego, como el tema Amazonia, todo. Para mí realmente que no se me enoje el amigo alemán o algo, es una opinión personal, ¿no? Nunca estuvo dispuesta a firmar. Pero bueno, hay países como España, Portugal en el caso, que tienen sumo interés, como Alemania, de firmar el acuerdo, ¿no? Pero la otra pregunta que sí le hago a la muchacha de Chile y al alemán, que son más expertos que yo en estos temas, ¿cómo puede influir ahora toda esta última negociación del BRICS, ¿no? Que hace sumar a Argentina, ¿me explico? O sea, Europa como que queda afuera de la jugada ahí. O sea, cómo Europa ve eso y que China cada vez tiene más influencia en Latinoamérica y Europa corre el riesgo de quedar cada vez más rezagado. Y no nos olvidemos que Europa es el principal inversor en Latinoamérica, no de comercio, ¿me explico? Pero sí en fábricas. En Uruguay, concretamente, Europa somos el principal inversor, o sea, generamos empleos genuinos de alta calidad y no exportamos solo vacas ni soja, me explico, Andrés, o sea, sin criticar la exportación, ¿no? Pero generamos empleo genuino.
Digo, no sé quién me puede responder esto o quién me puede hacer un comentario. Perdón que sea tan directo, Andrés. Buenos días. Muchas gracias, Luis. Bienvenida a la directitud. Tenemos a Sofía levantando la mano y a Reggiani. Tomamos las 3 preguntas y después Paulina y Detlef nos contestan ordenadamente. Sofía. Sí, buenos días. Bueno, ahora estoy en el Ministerio, en la Oficina de Europa, y algo que vive surgiendo en casi todas las reuniones que tenemos con países europeos es preocupación por la influencia china en América Latina. Es un tema casi que fijo. Entonces, quería preguntar, también teniendo en cuenta esta nueva expansión del BRICS, ¿no? Que ahora incluye a Argentina, Todavía no. ¿qué tanto eso podría ser un factor? Bueno, pero No, es un bromita, proceso porque que hay se 2 candidatos inició. presidenciales que dijeron ¿Qué que tanto salen. eso podría ser un factor en... Claro, sí. ¿Qué tanto podría ser eso un factor en el aceleramiento de la firma del tratado, ¿no? Una forma de establecer influencia europea en una región que en realidad está casi que dominada por China, porque Estados Unidos también la tiene medio olvidada. Esa era mi pregunta. Muchas gracias, Sofía. Reggiani, por favor. Olá, buenas tardes, buenos días a muchos. Soy Regina Bressan de la Universidad Federal de São Paulo. Un gusto participar de este evento entre amigos y sobre todo con especialistas tan importantes en la área de integración, conocer también Paulina, un gusto. Bien, estuve yo en IPSA, en Buenos Aires, haciendo entrevistas con liderazgos argentinos sobre el acuerdo. También acompaño las cuestiones de Brasil, ahora Lula, tenemos un cambio importante acá. No sabemos de Argentina, pero sabemos que Argentina, no, así como Brasil, el Mercosur no está preparado, por ejemplo, a atender todas las cuestiones ambientales que pide el acuerdo. Entonces, estoy de acuerdo con ustedes que tenemos que empezar a pensar en cooperación porque acá no tenemos condiciones de atender a que el acuerdo, a que Francia está exigiendo. Pero yo veo que mientras este acuerdo, que ya lleva más de 24 años, como han dicho, y está a punto, ¿no? de ser más una vez postergado, veo que China, y como ha dicho Sofía, está cada vez más presente, y en Argentina me sorprendió como China ya se ve en bancos y todo. Entonces, mi pregunta es, en relaciones internacionales no tenemos un vácuo, o sea, no existe un espacio que no se ocupa. Si la Unión Europea no va a ocupar este espacio en América Latina, estamos dejando abiertas las condiciones para China llegar acá a poquito, o sea, haciendo acuerdos y acuerdos y acuerdos sin pensar en materia ambiental o de derechos de trabajadores o desarrollo sostenible o Agenda 2030. Pero yo veo un espacio cada vez más para China estar acá, haciendo comercio, intentando, por ejemplo, ayudar a una economía como de Argentina, de los otros países. Entonces, quería que comentaran algo en este sentido. Muchas gracias. Gracias a vos, Reggiani. Tenemos más preguntas, pero las vamos a tomar después de la primera ronda de respuestas. De las 3 preguntas que ahora van a responder Paulina y Detlef, la primera se refiere a China, la segunda a China y la tercera a China. Adelante, por favor. Paulina, ¿tú quieres comenzar o...? No hay problema. Yo puedo comenzar. De hecho, en la cumbre CELAC, Unión Europea, que se llevó a cabo en julio, es China quien estaba encima de la mesa. Era el elefante sobre la mesa. Todo lo que se conversó y lo que se hizo y esta estrategia de tratar de acercarse con esta nueva política, con este nuevo, renovar este interés por América Latina, etc. En parte es la guerra de Ucrania, porque necesitan buscar dónde, por esto de la autonomía estratégica que hablaba Detlef, de buscar sustitutos al petróleo y al gas ruso. Bueno, evidentemente uno es el litio, que el 60% está concentrado en Argentina, en Chile y en Bolivia. Por lo tanto, somos esta zona muy importante para europeos por el tema del litio.
Segundo está lo del hidrógeno verde, que aquí ya se señaló. Y tercero está lo que son las materias raras, no me acuerdo cómo se llaman, algo así, que también tenemos aquí en Chile. Entonces, todo esto es pero absoluto interés de la Unión Europea. Segundo, la Unión Europea está súper consciente y hace tiempo que China ya está en América Latina y el Caribe. Sobre todo América Latina, pero China ya está hace mucho rato. Y no solamente está a nivel estatal, sino que además está a nivel subestatal. Y esto lo digo porque una de mis especialidades es justamente la paradiplomacia, y yo he estudiado las relaciones entre los gobiernos regionales chilenos con el exterior, y la mayor cantidad de acuerdos que han celebrado los gobiernos regionales no son con provincias argentinas, como lo podría decir la lógica del factor territorial, son con provincias chinas. Y esas han aumentado. Y yo cada vez que he estado en seminarios con colegas de otros países de América Latina, me dicen lo mismo. Hasta a nivel subestatal, los chinos han entrado a todos los países de América Latina. Esto sin contar con que China es el principal comprador de nuestras materias primas. O sea, Chile, su mayor socio comercial es China. Y además es el... Me quedé pegado, ¿no? ¿Cómo? Ah, no, ahí sí, ya, es que vi como a todos pegados. Además, que es nuestro principal socio comercial, nos compra de lo que más nosotros dependemos, que es el cobre. El cobre y todos sus derivados de los minerales. Porque por mucho que hayamos diversificado nuestra canasta exportadora, nosotros seguimos siendo principalmente el gran salario de Chile es el cobre, y el que más nos compra es China. Pero al mismo tiempo, como alguien dijo aquí, el mayor inversionista en Chile es Europa. Son nuestros mayores inversionistas. Entonces, nosotros estamos también en un dilema. Pero ese dilema lo tienen más los europeos, porque nosotros hoy día tenemos más posibilidades, porque el mundo ya no es eurocéntrico. Nosotros también al momento de sentarnos a una mesa de negociación, yo creo que se la ha dado por el mismo hecho de que existe China, por el mismo hecho que los países hoy día, las relaciones internacionales están un poquito más confusas. Hoy día nosotros podemos entrar a tener un poder de negociación muchísimo mayor con los europeos, y eso yo creo que explica que los europeos hayan aceptado algo que Chile pidió expresamente, que no se nos había aceptado totalmente en la negociación original de la modernización, pero ahora sí. Y es que, y lo dijo Ursula von der Leyen aquí expresamente, que no solamente vengan a extraer el litio y llevárselo listo y procesarlo y todo en Europa, sino que la cadena de valor parta con inversiones acá, cree empleos acá, y que luego de procesado acá, donde se haya y cumpliendo normas medioambientales, porque los europeos son bien buenos para cumplirlas y exigir normas medioambientales en Europa, pero cuando vienen a América Latina no las cumplen, porque además nosotros no les exigimos totalmente que las cumplan. Entonces hay empresas europeas que hacen acá lo que no hacen en sus países, eso también hay que decirlo. Entonces, lo que se está pidiendo y lo que Chile logró es justamente eso. Y además, un segundo punto que los europeos siempre se resistieron: transferencia tecnológica. También lo logramos. Que no está prohibida la transferencia tecnológica. Antes había una cláusula que la prohibía, ahora la borraron. Por lo tanto, los estados perfectamente puede haber transferencia tecnológica, sobre todo en esto que quieren tanto del litio y que quieren tanto del hidrógeno verde y otros. Segundo punto, el hidrógeno verde, con o sin acuerdo con el Mercosur, la Unión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a un acuerdo con Alberto Fernández en hidrógeno verde. Entonces, no es necesario estar dentro del Mercosur para poder tener acuerdos, porque cuando se necesita dinero, está la voluntad política, los acuerdos se llega igual. También Brasil tiene una relación especial y una vinculación especial con Europa, siendo parte del Mercosur. Hasta becas Erasmus se le reservan especialmente a Brasil, en los proyectos Monnet, por ejemplo. Entonces, el realismo
el pragmatismo, la realpolitik, aquí funciona siempre. Más allá de los valores que siempre estamos diciendo, valores comunes de democracia, etcétera, etcétera, la integridad, la integración latinoamericana, cuando hay que entrar a picar de verdad, los intereses nacionales priman. Sobre Francia. Francia puso problemas en la negociación del acuerdo con Chile, el primer acuerdo, por los vinos. Con ellos tuvimos problemas. Y logramos negociar y sacamos el acuerdo. Ahora, ¿por qué se atrasó la firma del acuerdo en principio? La atrasó Macron, no la atrasó Chile, porque era el 2017 y él no quería contaminar nada para ser reelegido, justamente porque Marine Le Pen es contraria a todo este tipo de acuerdos. Por eso no se firmó, fue culpa de Macron. Y después tuvimos el lío nosotros acá con cambio de gobierno. Eso también hay que decirlo. Y no es solo Francia, es Polonia, es Irlanda, es Austria. Y hay muchos sectores en Alemania que se oponen a este acuerdo. Y termino. Para que un acuerdo entre en vigencia, y esto es súper importante, no entra en vigencia con la firma, entra en vigencia con la ratificación. Y la ratificación implica que tienen que pronunciarse los parlamentos internos, porque basta que un parlamento interno no lo apruebe, el Estado no va a poder ratificar y basta un Estado que diga que no y no hay acuerdo. Y después de la firma es el primer paso. El efecto de la firma es fijar el texto del tratado. Esa es la función de la firma. No es la entrada en vigencia. La entrada en vigencia es con la ratificación. Y puede perfectamente el Parlamento, la Asamblea Nacional Francesa, puede ser el Parlamento polaco, puede ser el Parlamento valón, puede ser el Congreso brasileño, puede ser el argentino, quienes voten en contra. Y los estados no van a poder ratificar. Y basta uno y no hay acuerdo. Por eso que mi escepticismo es tan grande que esto vaya a ver la luz alguna vez, porque son 27, 28, 29, 30, 31 parlamentos que van a tener que pronunciarse. Y dentro de algunos estados, como Bélgica, son 7 parlamentos que tienen que pronunciarse. Gracias. Gracias, Paulina. Detlef, por favor, yo después tengo una pregunta que hacer sobre si la ratificación es simétrica, porque entiendo que este procedimiento de las 27 más 6 ratificaciones es en la Unión Europea. Mercosur tiene ratificación bilateral, así que los países pueden entrar de a uno. Pero después vamos a eso. Detlef, por favor. Bueno, queda poco de decir porque Paulina ya ha explicado casi todo, pero es verdad, creo, Francia siempre ha tenido esa posición proteccionista en todas las rondas de negociaciones con el Mercosur, entonces voy a también participar en Francia bashing, pero también hay resistencias en otros parlamentos, incluido en algunos sectores en Alemania. Por eso, por un lado, tenemos esos grandes discursos sobre la autonomía estratégica y las perspectivas geopolíticas de la Unión Europea, y por otro lado tenemos esa política muy paroquial para sectores muy específicos de Europa, y creo las personas y los políticos que están promoviendo el acuerdo con el Mercosur tienen en su radar, en su horizonte, China como un competidor en América Latina. Eso es claro, y también China fue un factor para tal vez alcanzar ahora ese acuerdo que todavía hay que firmar. El problema es que los críticos del acuerdo en Europa no tienen en su radar, en su horizonte China, ¿no? Por ejemplo, el tema de la carne de Brasil. A veces en Europa, escuchando a los críticos, da la impresión que Europa va a comer toda la Amazonia con carne de Brasil. Por un lado, creo, 3/4 de la carne de Brasil se come en Brasil mismo, y de las exportaciones, 60% son a China, y Europa tiene una participación 6 a 8%. Esa dimensión no se discute en esas críticas hacia el acuerdo con el Mercosur. Respecto al tema de los BRICS, creo se ha tomado nota de la cumbre de las BRICS, pero no he visto alguna relación ahora con las negociaciones de acuerdos comerciales con América Latina. Y además, tal vez hay que preguntar si una entrada de Argentina va a reforzar o debilitar las BRICS. Pero es otro tema, eso tal vez puede responder Andrés mejor que yo.
Bueno, lo de los BRICS es muy interesante porque el mismo creador del concepto dice que no tiene ningún sentido lo que se hizo y el canciller brasileño dijo que optaron por los países antes de definir los criterios. Pero me interesaría marcar 3 puntos, aunque había una pregunta antes, una mano levantada que ya no veo. Entonces, mientras tanto, voy haciendo yo algunas preguntas y después tomamos a aquellos que den un paso adelante. Primero tiene que ver con la autonomía estratégica que comenzó mencionando Detlef y después se expandió. La autonomía estratégica es un concepto europeo, pero también latinoamericano, sobre todo brasileño, que habló de autonomía en la política exterior desde sus primordios. Cuando Rusia invade Ucrania, se corre la voz de que ahora sí la Unión Europea va a tener que darle a América Latina la importancia que no le daba antes, porque necesita fuentes alternativas de energía y alimentos. Entonces yo confronté directamente a una embajadora de la Unión Europea en una capital europea. La Unión Europea tiene embajadores dentro de sus propios países miembros, aunque lo llame de otra manera, y le pregunté qué pensaba de esto, y me dice, no, es lo contrario. Nosotros ahora lo que queremos, no queremos cambiar de dependencia, queremos producir nosotros lo que necesitamos. Así como cuando hablan de seguridad alimentaria, hablan de producir en Francia y no de comprar al Mercosur, ahora cuando hablan de autonomía estratégica, significa que quieren depender de ellos mismos, no de América Latina en vez de Rusia. Así que no me decía que no iba a haber diferencia respecto a antes de la invasión, me decía que la diferencia iba a ser más proteccionista todavía. Lo estoy planteando a partir de una fuente, no es mi argumento. Pero quería saber qué les merece, qué reflexión les merece a ustedes este planteo. Y después respecto a los obstáculos, de esto vamos a hablar más en el panel de la tarde, porque esto era más contenido, y de contenido mucho se habló, la parte de comercio y la parte de ambiente, que son las dos cuestiones clave. Y si ambiente es una preocupación legítima o una excusa para justificar el proteccionismo. Pero cuando uno habla con los diplomáticos que están negociando, ellos son siempre optimistas, porque ellos ven los avances, paso a paso, de las negociaciones que se dan en cada reunión. Cuando uno habla con los políticos, ve lo otro, lo que recién se decía, lo que Paulina mencionaba, lo que Detlef reconocía. Macron dijo que no. Después de estar en Osaka, dijo que estaba en contra del acuerdo así como estaba. El Parlamento francés votó pidiéndole al Parlamento Europeo que lo rechace. Y Macron no tiene mucho capital político como para seguir enfrentando el Parlamento Nacional. Podrían cambiar las circunstancias, pero en este momento la definición es política, y eso es lo que no ven los diplomáticos. Cuando los diplomáticos avanzan en las negociaciones, están viendo objetivamente un avance, pero cuando juxtaponen, cuando traspolan esto a la posibilidad del acuerdo final, no están entendiendo que la decisión es política, no es técnica. Y yo quería confrontar esto con ustedes para ver si están de acuerdo con esto. Si el problema fuera técnico, lo arreglan los técnicos. Los técnicos avanzan, pero el problema es político, y político no es un capricho de los líderes políticos, es que necesitan ser electos y reelectos. Así que en última instancia depende de los intereses sectoriales y los electorados nacionales. No es por maldad que este acuerdo no sale. Entonces les planteo esta cuestión de la autonomía estratégica. Sí es verdad que América Latina en realidad no va a ser más importante, sino quizás menos. Y la cuestión de lo técnico y lo político, a ver cómo lo mide, cómo lo pesa cada uno de ustedes. Bueno, si quieren, parto yo de nuevo. Pronto vamos a publicar un artículo con nuestro querido, un libro con nuestro querido amigo en común, Gianluca Gardini, de un proyecto, y en ese libro justamente escribo con un colega sobre autonomía estratégica en Europa y en América Latina, para hablar de este concepto que partió fundamentalmente como un concepto militar, pero que hoy día ha tomado otras dimensiones. Y en esta autonomía estratégica, en parte, es cierto lo que tú dices, Andrés, y esto se dio con la pandemia. Me acuerdo cuando ocurrió la pandemia y se dieron cuenta los europeos que estaban dependiendo de los insumos chinos, que estaban dependiendo de los ventiladores chinos, que estaban dependiendo de las mascarillas chinas, donde se terminaron vergonzosamente entre países casi robando los cargamentos de mascarillas en las escaleras del avión, y no estoy exagerando, viene la idea que parte de Emmanuel Macron y que se refleja también en lo que es el Plan de Recuperación Económica Europea, que después de largas sesiones del Consejo Europeo, finalmente se pone 750.000 millones de euros para este plan de recuperación post-COVID, y donde se plantea que hay industrias críticas en las cuales son los europeos quienes tienen que empezar a producir
a industrializarse más para no seguir dependiendo de los chinos. Pero hay ciertos temas en que Europa no tiene capacidad para hacer eso. Europa no tiene litio. Europa no tiene hidrógeno verde. Europa no tiene la capacidad para producir alimentos para toda su población. No la tiene. Y en ese sentido, la autonomía estratégica va a tener que apuntar a aquellos socios que les sean más confiables para poder dotarse de aquello que solo no lo van a poder hacer, porque no lo tienen. Y ahí es donde surge esta necesidad de acercarse a América Latina. Pero, ojo, no es a toda América Latina y el Caribe al cual Europa en realidad quiere acercarse. Es a aquellos estados que le den aquello que necesitan hoy día. Y eso se está limitando al Cono Sur, eso se está limitando, Brasil siempre va a ser importante. No es, o sea, perdonen, pero hay ciertos países que a la Unión Europea les importa cero. Cero. Entonces, sí, esta autonomía estratégica dice relación con mayor proteccionismo en alguna manera, sobre todo las industrias críticas, por eso que están metiendo más dinero en innovación, por eso que están metiendo más dinero en energía renovable, pero eso va a tomar tiempo, la transformación digital, la transformación ecológica, eso toma mucho tiempo. Y además requiere de estas materias críticas que los europeos no tienen. El hidrógeno verde lo pueden encontrar en distintas partes, por ejemplo en el Magreb. Pero son territorios donde además la seguridad no es total. Nosotros además presentamos ciertas condiciones dentro de todo nuestro estallido y nuestra inestabilidad política que siempre nos quejamos, o sea, frente al lado de otros países, nosotros somos mal que mal bastante estables dentro de nuestra inestabilidad. Entonces, se van a acercar más a nosotros. Y lo segundo, creo que sí, hay una desconexión entre lo técnico puro de lo que es el escenario político. Y eso se da a nivel de Unión Europea, se da a nivel de cancillerías en nuestros países, se da, lamentablemente, muchos de estos negociadores técnicos, esta tecnocracia, deberían recurrir un poquitito más a los expertos en relaciones internacionales, que les den un escenario un poquito más amplio, porque cuando tú dices, Andrés, que esto va a depender de la voluntad política, incluso no va a depender de la voluntad política de un jefe de Estado de gobierno, porque a lo mejor ese jefe de Estado de gobierno va a estar a favor del acuerdo, pero su parlamento no. Y si el parlamento le dice que no, sonaste, no lo vas a poder ratificar. Entonces, la voluntad política incluso hoy día está difusa, no está concentrada en el ejecutivo de cada estado, está también en el legislativo. Y como hemos visto, los legislativos hoy día, tanto en Europa como en América Latina, cada vez están más fragmentados. Y mientras mayor fragmentación hay, conseguir votos a favor de algo que se quiere, más encima con estos movimientos ecologistas, que como decía Detlef, además coinciden movimientos soberanistas, neosoberanistas, populistas de derecha, con populistas de izquierda, y que se tocan en que no quieren más globalización. Entonces ves a una Francia insumisa junto a Rassemblement National en contra del acuerdo. Y son los extremos. ¿Qué va a hacer Macron en ese escenario? Aunque quiera, nada. Y eso va a pasar en varios parlamentos. Entonces sí hay una desconexión real, porque finalmente el voto es político, no es técnico. Eso puedo decir yo de mi parte. Bueno, como antes ya Paulina ha dicho casi todo, pero también estoy de acuerdo. Claro, para los diplomáticos siempre es más fácil de ver si avances, porque los avances son muy lentos y que el resultado de una ronda de negociación para ellos ya es un gran éxito, pero claro, la aprobación de acuerdos es más un tema político. Los políticos también tienen que escuchar a los electores, los diplomáticos no son electos, entonces tienen otra lógica de actuar. Los políticos también tienen que pensar en la próxima elección que pueden perder o ganar, eso depende del electorado.
Respecto al hidrógeno, ¿cómo se dice? Hidrógeno verde, hidrógeno verde. El problema es que América Latina siempre dice, bueno, tenemos varias opciones, no solamente Europa, tenemos China, tenemos Estados Unidos, los otros países asiáticos, pero Europa también tiene diferentes opciones. Hidrógeno verde no solamente se puede producir en América Latina, también hay algunos países en África que son bastante estables en comparación con algunos países de América Latina y también con los países más pequeños de Asia. Asia hay muchas relaciones entre la Unión Europea y por eso creo la Unión Europea no depende del hidrógeno verde de América Latina. Es otra cuestión con el litio. Eh, lo que es interesante es respecto a la autonomía de la Unión Europea en el tema de alimentos. Después de la pandemia y también de la guerra en Ucrania, hay algunos documentos de la Unión Europea donde se habla mucho sobre la seguridad alimentaria, no solamente en el sentido de dar suficiente comida para todo el mundo, pero también respecto a la seguridad alimentaria europea, de ser menos dependiente de importaciones, por ejemplo, de fertilizantes o de lo que comen las soja para los animales. Y eso tal vez en el futuro puede tener un impacto negativo en futuras negociaciones sobre una liberalización aún mayor del sector agrícola entre América Latina y la Unión Europea. En ese problema yo puedo percibir. Pero por otro lado, pienso también que ahora tal vez Europa debe tener una mayor apertura o sensibilidad respecto a las demandas de América Latina de proteger ciertos sectores de su industria definido como estratégicas, porque lo hacemos lo mismo ahora en Europa, ¿no? Genial. Tenemos la última ronda de preguntas, entonces. Hay una que voy a leer, esta es la de Tomás, que está levantando la mano, y antes estaba Luan levantando la mano, que ya no Si lo me veo. No permitís sé. un segundito hacer Dale. un comentario sobre lo que decía Paulina, que me parece importante en la línea de lo que ella estaba hablando. Francia está instalando una de las fábricas de semiconductores más grandes de Europa en el norte, en términos de esta independencia que intentan buscar en determinados eh, elementos fundamentales para el futuro. Eh, con respecto al continente, es verdad que también están los americanos detrás del litio. Virginia, ¿querés aproximarte el micrófono a la boca? Perdón, ahí se me escuchan Ahí va mejor. mejor. Perdón, se me Gracias. quedó. No sé si se entendió bien lo que estaba comentando. Lo que digo es, en esta línea que tú venías, es verdad que no le interesan todos los países y algunos, ¿por qué entonces no hacer lo que hizo con el NAFTA? Al no poder negociar con el NAFTA, la verdad que la Unión Europea fue directo con México primero, fue con Canadá después, ¿no? Como mercado, el Mercosur es el más interesante de Brasil, es el más grande, no es por Uruguay que vamos a venir a firmar el acuerdo con el Mercosur, ¿verdad? Entonces, igualmente se insiste estar con él, lo que capaz que Tomás ahí también puede aportar. Pero nada, solo quería hacer esta puntualización de que van ya en esa dirección en algunos países. Muchas gracias. Vamos a Tomás entonces, por favor. Hola, buenos días. Soy Tomás Pospisil, jefe de misión adjunto de la Unión Europea en Uruguay. Con mucho interés he escuchado la discusión y no quiero tener la posición de ahora de recibir otras preguntas o defender la posición de la Unión Europea, pero sí algunos momentos, y me pareció muy interesante todo, la parte positiva y la parte más crítica también. Pero quería aclarar algunos momentos que escuché y me pareció importante aclararlos. Primero, aclaro que lo que tú decías, Andrés, es que el documento no es público por la culpa de la burocracia de la Unión Europea. El documento negociado entre la Unión Europea, seguramente la parte de comercio, es público. Está disponible en el sitio de la Comisión Europea. Eso primero. Después, Paulina mencionó algunos momentos que la Unión Europea sí tiene su pragmatismo y cuando quiere firma acuerdos sobre áreas de interés.
Y menciono algunos ejemplos que no me parecieron totalmente exactos. Menciono un acuerdo que se firmó recién entre Argentina y Unión Europea. Yo quiero aclarar que no se firmó ningún acuerdo, se firmó un memorándum de entendimiento sobre energía y sobre materias primas en junio y en julio. También se firmó un memorándum de entendimiento sobre energía, hidrógeno verde entre Uruguay y la Unión Europea. Y creo que aunque estoy de acuerdo que siempre todos actores tienen sus intereses pragmáticos, creo que no podemos mezclar los términos como un memorándum de entendimiento y un acuerdo. La diferencia es enorme y entonces es importante aclarar esto. Aparte de eso, y el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur tiene totalmente otros. La visión es mucho más grande de colaboración en una sola área, como por ejemplo energía. Se podría hablar mucho sobre se podría comentar mucho sobre la discusión, pero no quiero prolongar la discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás, por el contenido y porque es importante tener representación oficial de la Unión Europea. Respecto a la difusión del documento, como les decía al principio, el acuerdo de asociación tiene 3 pilares. El pilar comercial está colgado online, los 2 pilares son confidenciales, no están disponibles, el público no tiene acceso. Y son los 2 pilares simpáticos, que hablan de cosas lindas. Justamente muestran lo malo que es el comercio, porque es lo que la gente teme, y no muestran lo otro, que es la promesa de un mundo mejor. Pero este es un problema de funcionamiento interno de la burocracia europea que tendrán que resolver ustedes, nosotros lo miramos desde afuera. Tengo la última pregunta de Arantxa, y después pasamos, si les parece, Detlef, empezás vos, así la dejás sin tema, Paulina. Arantxa pregunta desde Northumbria University. ¿Hasta qué punto le puede compensar a Mercosur elegir más comercio con China que con la Unión Europea o Estados Unidos? Esta es la pregunta que les transmito. Tenemos lo de Virginia, tenemos lo de Tomás. Detlef, si te parece. Y con esto iríamos terminando. Estamos acercándonos a la 1:30. Así que salvo que alguien levante la mano, en cuyo caso le agradecería y transmitiría la pregunta. Esta es la ronda de cierre. Creo que sería muy difícil que la Unión Europea va a sustituir a China en varios rubros. China tiene un mercado mucho más grande que la Unión Europea. Pues de cierta manera también es lógico que la participación de China en el comercio exterior, en la exportación de diferentes materias primas ha crecido y más que el comercio con la Unión Europea. Y creo la expectativa es que la Unión Europea pueda defender su posición ahora, su porcentaje de comercio que tiene con los países del Mercosur. Y además la Unión Europea no solamente está compitiendo con China, también está compitiendo con otros países, con Estados Unidos, respecto a inversiones que ya fue mencionado antes. Creo respecto a inversiones, creo las empresas de Estados Unidos son competidores más serios en muchas áreas que las empresas de China. Y creo desde mi perspectiva, que en parte también creo es la perspectiva de la Unión Europea, no hay que sobredimensionar la competencia con China. Existe una competencia, tenemos que ver que es una competencia con reglas claras, que no hay una competencia desleal y China no va a desaparecer y América Latina se va a quedar, pero Europa tiene que defender su posición en inversiones en el comercio y tal vez también mejor vender su posición. Normalmente leyendo los diarios en América Latina o también en Europa se piensa que hay solamente inversiones de China en América Latina, que no existen inversiones por parte de Europa o también si solamente China está apoyando a sus institutos de Confucio, pero también hay muchos institutos de difusión de cultura de los varios países de Europa. Creo lo que puede aprender la Unión Europea de China, que mejorar su marketing en América Latina para mejor vender su posición que tienen en la región. Muchas gracias, Detlef. Paulina. A ver, lo primero, yo dije acuerdo, no dije tratado, y lo tomé en el sentido amplio, porque efectivamente son memorándum de entendimiento, y que no solamente se firmó con Argentina, sino que también se firmó aquí en Chile, y además aquí en Chile se inauguró
por parte de Ursula von der Leyen 2 programas que dicen relación directamente con el hidrógeno verde y Chile. Así es que no dije tratado, dije acuerdo en sentido amplio. Y fue un acuerdo, porque es un acuerdo de voluntades, que se llama Memorándum de Entendimiento, con el alcance que tiene. Así es que eso solo primero como precisión, y más aún con estos 2 proyectos que se inauguraron aquí en Chile sobre hidrógeno verde. Así es que en ese sentido no hay una contradicción con lo que dije a lo que de verdad se firmó. Segundo, en el caso de China, nosotros tenemos, creo, y Chile en particular, y esa es mi posición aquí en Chile, respecto a esta dependencia que si bien no es solo que dependamos de China, en gran parte dependemos de China, no me parece bien que un Estado tenga una monodependencia, porque finalmente China a nosotros nos establece condiciones cuando vienen acá a las cuales no nos podemos resistir. Esa es la verdad, por muy soberanos que digamos que somos, al final tenemos que aceptarle ciertas cosas a los chinos que a mí no me parecen correctas. Yo vivo aquí cerca del puerto de Talcahuano, el cual llegan, bueno, los chinos han ganado muchas licitaciones de carreteras, etcétera, y los chinos llegan acá con unos containers absolutos, traen hasta el cocinero y los tienen trabajando y se instalan ahí y trabajan, o sea, con las leyes chinas, con la normativa china. Trabajan 24/7, están, como les digo, traen todo, hacen rápido todo, terminan la construcción de lo que sea, el puente, la carretera, lo que sea, cierran, toman un container y se van. Y ahí, ¿ustedes creen que va el servicio, no sé, la inspección del trabajo a ver si se están cumpliendo con las normas laborales chilenas? Nada. ¿O creen que ustedes van a ver si es que las normas sanitarias se están cumpliendo? Nada. Entonces, esa dependencia, por otro lado, nosotros tenemos otras presiones por parte de Estados Unidos. Y les voy a poner 2 ejemplos. Una, nosotros teníamos pensado en Chile por dónde se iba a ir la fibra óptica para tener el 5G acá. Y, o el 5G o el 3G, una G en ese momento. Y una alternativa era China, y Mike Pompeo, aquí en la televisión chilena, dijo que si Chile finalmente optaba por China, sencillamente nosotros íbamos a tener consecuencias. O sea, no lo mandó a decir con nadie, lo dijo en la tele. ¿Y qué pasó? Que finalmente tiramos la fibra óptica por Australia, por Japón, por no sé dónde, entonces no lo hicimos. Segundo, los chinos habían ganado una concesión para los pasaportes. Vino la presión de Estados Unidos y se anuló la licitación. Y una de las cosas, y de hecho yo estuve en un seminario en ese momento, y dentro de los que estaba, había, no me acuerdo ahora el nombre, ya me va a venir, pero alguien de Europa, donde encontraba que era terrible esto que los chinos tuvieran acceso a los datos y a la información de las personas porque nos podían espiar, etcétera, etcétera. Y justo había sido en el momento en que en España había una gran polémica porque los daneses le habían dado información a Estados Unidos cuando fueron los pinchazos a los teléfonos de Angela Merkel y otras autoridades europeas. Que eso fue, entonces le dije, ¿qué se preocupan de los chinos? Resulta que ustedes los están espiando y está más encima en la prensa hoy día. O sea, no nos veamos la suerte entre gitanos tampoco. Aquí no hay buenos y malos. Aquí no hay diablos ni santos. Esto es política. Esto es lo más cercano a la política internacional. Y hay que aprender a jugar así. Gracias, Paulina. Tenemos 2 manos levantadas todavía, Diego y Sofía. Podemos aprovechar para hacer las últimas aclaraciones. ¿Desapareció Diego? No, estoy acá. Vale. Ahí estoy.
Bajé la mano. Muchísimas gracias a los tres por las presentaciones, por este debate. Tengo unas preguntas como súper puntuales, así que si pueden, tenemos un público como muy amplio y quizás algunos se pierden. Y entonces les iba a preguntar como ejemplos concretos de 2 o 3 cosas que fueron mencionando y que son muy importantes. Se decía la presidencia de España, ¿no? Lo importante que puede ser o no la presidencia de España. ¿Hasta qué punto, cómo se movería eso? Es decir, ¿hasta qué punto puede jugar o en qué tema puntual o cómo hacen para empujar? Detlef mencionó muy interesante la cuestión de Argentina y Brasil con respecto a proteger su industria nacional. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué industrias puntuales están en contra de este acuerdo? Y por último, ya que esta primera parte es sobre contenidos y nos hemos detenido mucho en eso, en los contenidos, y hemos mencionado los contenidos principalmente, porque es lo más interesante, que en lo que no están de acuerdo. La pregunta puntual era, ¿dónde sí hay acuerdos? Donde se han hecho avances concretos, en donde ha costado, pero donde finalmente se han puesto de acuerdo. Simplemente eso, pero puntuales. Sofía, si querés hacer la última cortita. No, yo en realidad no es tanto una pregunta, es algo que me parece que no se ha dicho y que no sé en realidad porque para mí es algo reprominente y más o menos es una respuesta en realidad a lo que dijo el profesor Detlef, de que si bien sí, China es muy presente en la región, de Europa también, pero si uno compara las cifras de la iniciativa, la Belt and Road, con la iniciativa europea de Global Gateway, no son incomparables. China tiene un presupuesto que las estimaciones más conservadoras dicen que es $1 trillón y Europa ha puesto 300 billones. Y además China te da un financiamiento que si bien es complicado, ¿no? Porque podría verse como una trampa de la deuda, no te ponen las mismas cantidades de condiciones y requisitos que te pone Europa. Entonces, ¿cómo vamos a decir que vamos a comparar la presencia china y la influencia china en la región con la que hay europea? Andrés, te puedo hacer una pregunta. ¿Tú sos uruguayo, argentino, vivís en Uruguay? ¿Quién le está preguntando a quién? No, Eduardo, perdón, que saqué la cámara. Eduardo Panasco, de la Cámara Portuguesa. Sí. ¿A quién le estás preguntando qué? No, tú vivís en Uruguay, yo digo para ¿sabés? El programa que hizo Eurocámaras con la Unión Europea de Inspírame, donde ayudamos, fuimos al interior para que todas las pymes pudieran exportar a Europa. Yo para volver a diferenciar lo que es el comercio y lo que es la inversión, ¿no? O sea, o cómo Europa ayuda al pequeño empresario, los chinos, como dijo muy bien la chica de Chile, te lleva los contenedores, no le importa nada, sino más. Digo, o sea, la realidad, yo tuve ese veces en China y Europa tiene otra visión, ¿no? O sea, me explico, o sea, volvemos a insistir, una cosa es el comercio, otra cosa es la inversión. Sin duda las dos sirven, pero la inversión genuina de Europa en América Latina, principalmente en otros países, es más grande que la de China, ¿no? O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Muchas gracias. Paloma. Sí. Bueno, una pregunta rápida. Bueno, con respecto a los escenarios que nos presentaron en la charla, idealmente este tratado podría ver la luz, pero en caso que no, como mencionó la ponente chilena, ¿cuáles serían las consecuencias que esto podría tener para el Mercosur de alguna manera? Y también como mencionaron que en política no hay asientos vacíos o espacios libres, en caso de que esto no resulte, sí, ¿cuál sería la perspectiva con respecto a un tratado de libre comercio con China como tal? Porque entiendo que Uruguay y Brasil ya tienen también conversaciones con China bastante avanzadas, en cambio Paraguay no tiene ninguna relación. O sea, ¿cuál sería entonces como la perspectiva en ese Muy caso? bien. Muchas gracias. Ahora sí, la última ronda de respuestas. Paulina y Detlef, en el orden que ustedes quieran. Bien, primero, la presidencia es la presidencia del Consejo de la Unión Europea, ¿ya? No es la presidencia
del Consejo Europeo, porque la presidencia del Consejo Europeo la tiene en estos momentos Charles Michel. Y esta rotativa dura 6 meses y normalmente pone ciertos acentos, pero independiente de eso, la verdad es que la maquinaria europea está funcionando. Las instituciones ya están, cuáles son los acentos para este semestre. De hecho, tras las últimas elecciones en España, Pedro Sánchez está como un jefe de gobierno en funciones, no en ejercicio. La verdad es que no va a influir muchísimo más la situación de España. Tal vez tenga le baja un poco las expectativas a lo que se esperaba, pero esto está en manos de los funcionarios europeos, de la Comisión Europea, y la presidencia cumple otras funciones que no veo que vaya a afectar mayormente esto. No lo va a acelerar, no le va a poner el punch, no le va a poner el glamour a lo mejor que se esperaba, pero no veo que vaya a tener otro efecto más concreto. Quería también decir que efectivamente la ruta de la seda, o sea, comparado con el Global Gateway, o sea, no tiene comparación. La cantidad de dinero que están poniendo los europeos para que nosotros nos entusiasmemos, los chinos los traspasan pero muchísimo, y si no me equivoco son 21 estados de los 33 de América Latina y el Caribe que ya están en la ruta de la seda. O sea, son muchos. En cuanto a los acuerdos y qué perspectivas hay con China, bueno, el caso chileno es muy distinto al Mercosur, porque nosotros celebramos el primer acuerdo de libre comercio con los chinos, el año 2002. Por lo tanto, nuestra vinculación, porque nosotros no tenemos la misma lógica de desarrollo y de política exterior comercial que la que tiene el Mercosur, por eso no somos miembros plenos del Mercosur, solo somos asociados, ha hecho que nosotros tengamos acuerdo con los chinos hace mucho tiempo. Ahora, si Uruguay, si Brasil están pensando en celebrar acuerdos de libre comercio separados del resto, va a pasar lo que pasó con la Comunidad Andina de Naciones, que se suponía que la Comunidad Andina de Naciones, si son una instancia de verdadera integración, debieron haber negociado directamente con la Unión Europea, que es lo que estaban haciendo. Y finalmente no lo hicieron y terminaron celebrando acuerdos de libre comercio separados, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que tienen un acuerdo especial. Eso va en contra de la propia integración latinoamericana, iría en contra del propio Mercosur. No sé si las normas, yo no soy especialista en Mercosur, no sé si las normas les permiten hacer eso. Pero otra cosa es que la norma diga algo y los hechos, vuelvo a la política, finalmente se los salten y terminen celebrando acuerdos al final. Eso sería absolutamente un autogol al propio Mercosur, que ya tiene dificultades para mantenerse. O sea, si eso lo hace Brasil, llega a un acuerdo, o Uruguay llega a un acuerdo separado, o sea, yo me preguntaría, ¿vale la pena seguir siendo parte del Mercosur? O es mejor que cada uno vaya por separado. Y esa pregunta tiene que hacérsela ustedes. No provoques a los uruguayos. Tú me dijiste Gracias, que fuera Paulina. provocadora. Mandó un mail diciendo que fuéramos provocadoras. Me parece Así muy que bien. no me acuse. Y por último, el próximo mes cumplo 52 años. Así que de chica, hace rato que dejé de serlo. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Vamos ahora con Detlef. Bueno, para contestar a Sofía, creo, es difícil de medir exactamente las invasiones de China a América Latina porque muchos no vienen directamente de China, sino vía islas fiscales y hay, creo, muchos colegas en diferentes países de América Latina que tratan de medirlo, pero según mi información, comparando las diferentes estadísticas, las empresas de la Unión Europea todavía hacen más inversiones en América Latina, especialmente en los países del Mercosur y del Cono Sur. Pero también en el caso de Europa a veces es difícil en las estadísticas de la CEPAL, por ejemplo, Luxemburgo y los Países Bajos no forman parte de la Unión Europea porque no saben de dónde vienen de dónde viene la plata que bancos en esos dos países están invirtiendo en América Latina. Es posible que también hay inversiones chinas de esa vía los Países Bajos o Luxemburgo, pero en general creo que existe un consenso que todavía las inversiones europeas, no solamente lo que ya fue realizado antes, sino también el flujo de inversiones es más alto del lado de la Unión
europea. Y además, los chinos hacen pocas nuevas inversiones, son mucho más fuertes que la Unión Europea en la compra de empresas que ya existen. Eso también creo es una diferencia muy grande. Y claro, respecto a las incentivos de inversión de China no podemos competir, pero en otras áreas la Unión Europea todavía puede competir con China. Creo que existen mucho más contactos e interacciones a nivel de las sociedades civiles en Europa y América Latina que entre China y América Latina. Y creo también en muchos aspectos la Europa todavía es muy atractivo. Creo que si se ofrece a un estudiante de doctorado en América Latina una beca en Florencia, París o Lisboa o una beca en Beijing, creo que la mayoría todavía va a optar para la beca en Europa y no para la beca en China. Claro, tal vez también hay algunos aficionados de China y creo la mayor parte de los vuelos de América Latina a China todavía es en escala en algún aeropuerto europeo. Eso también demuestra que todavía tenemos alguna función. Creo eso fueron las respuestas mías. Sí. Muchísimas gracias, Detlef. Miren, quiero agradecerles muchísimo a la chica chilena, que es probablemente la académica latinoamericana que mejor conoce el derecho comunitario, el derecho a la integración, y al muchacho alemán, que es quizás el académico europeo que mejor conoce la integración regional y las políticas exteriores en América Latina. Fue un panel súper rico, hay muchas más cosas para preguntar y muchas más cosas para responder, pero por suerte tenemos un segundo panel dentro de 2 horas y cuarto, donde con José Antonio Zanauja y Miriam Saraiva vamos a seguir dándole en parte al contenido y en parte al procedimiento y al futuro de este acuerdo. Espero que hayan quedado tan satisfechos o insatisfechos como yo, que quiero escuchar más todavía, y les vuelvo a agradecer por la invitación. Virginia, la palabra final es tuya. Eso, no, muchísimas gracias por supuesto, a ti, Andrés, pero a tus invitados por las riquísimas exposiciones. Y es verdad, quisiera seguir conversando y escuchándolos, intercambiando, y eso es bueno, porque entonces nos quedamos con ganas de más para próximas reuniones. Eso, les agradezco muchísimo y nos vemos en un rato en el panel de la tarde con Andrés y otros dos invitados para seguir debatiendo y dialogando. Muchas gracias y hasta las 2 de la tarde.